El día que el agua llegó a la pulpería. Había sido gracias a un palito, dijo el pulpero Leguizamón. Un palito de eucaliptos. Nunca se le había cruzado por la cabeza que fuera tan fácil dar con las napas de agua dulce. 200 años habían pasado y ayer, de la noche a la mañana, ahí la tenés, delante de la tranquera. Un tipo viene, pide un palito, hace un pozo y te cambia la vida. Leguizamón no hablaba de otra cosa que no fuera de eso. Ya no tendría que cargar con agua del pueblo, dijo, acomodando las botellas ubicadas en la bandeja de zinc, al lado de la bacha que no se entendía para qué diablos estaba si hasta el día antes, a unos 20 metros a la redonda, no había ni una gota de agua. Para llegar hasta ahí y que mi padre pudiese manejar, anduvimos lo más posible por caminos más o menos mejorados. El viaje, que por la autopista hubiese durado 5 horas, nos llevó 2 días. Desde La Plata fuimos bordeando la costa, demorándolos en los lugares que valía la pena conocer. A la altura de Pinamar tomamos por un camino de tierra hacia Vidal, pasamos por la antigua fonda frente al ferrocarril de Macedo y luego por el puente de fierro que se parece tanto a la Torre Eiffel, salvando las distancias y los potreros de la campiña. Tardamos 2 días en llegar a la esquina de Argúas, en los dominios del Durazno, la estancia a las afueras de Vidal, donde una chapa dice que ahí los libres del sur gestaron la revolución contra Rosas. Fueron días de sol calcinante. Leguizamón parecía estar esperándonos, solo que nosotros nos habíamos propuesto andar sin prisa y cuando se prestara la ocasión perdernos por innominados caminos que más que rutas eran atajos de tierra, con las ventanillas bajas para no enfermarnos con tanto aire acondicionado, y además porque parte del viaje consistía en ese olor a polvo, mezcla de paja brava, tierra y saltamontes, que fue cubriendo el tablero de la camioneta, nuestras cabezas y la ropa que llevábamos puesta. Para cuando llegamos a la pulpería, el sol todavía picaba y la idea de una bebida se nos hacía agua en la boca. Habíamos viajado para conocer el lugar, dijimos, pero Leguizamón nos inmutó. Acomodó las botellas de ginebra y de caña en la bandeja de zinc y volvió a sentarse. Las palmas de las manos entre las piernas, al borde del banquito. La mirada en la puerta, como quien hace tiempo que aguarda algo o alguien. Habíamos viajado para conocer esa esquina, dijimos, y la otra, la de Croto. Atrás habíamos dejado Magdalena, un pueblo, según mi padre, olvidado por la mala prensa del cuartel y de la cárcel. La bahía de San Borombón, donde después de añares comí bizcacha en un restaurante de vascos del que no recuerdo el nombre. Las camineras que intentamos esquivar y al final la pulpería de Croto, atendida por una china dulce de mirada pecosa, tan preocupada como Leguizamón por el futuro de su lugar, o quizás más, porque el boliche que en su caso alquilaba ni siquiera contaba con la declaración de interés municipal. Atrás fuimos dejando ñandúes, talas, cotorras celestes, y quizá por eso, ya ahí, en la esquina de Croto, temí que todo fuese quimera, que para la próxima la cancha de bochas, la china y su hija, el mostrador enrejado y la vitrina con las chucherías venidas hoy de la mismísima China no estuviesen ahí, en la rotonda entre la ruta 11 y la 63, donde pocos, según dice la pulpera, se apean al pasar. Ahora el sol entra por las tiras de la cortina de plástico. La hija de unos 12 años tímidamente se queja de tener que hacer 15 kilómetros de ida y 15 de vuelta para ir a la escuela. Es la más cercana, dice, mientras nosotros tomamos algo. Poco después desafío a mi padre a un partido de bochas. Pierdo de inmediato y encaramos hacia General Lavalle. Antes de llegar, nos detenemos en la banquina a ver los cangrejales. Hay que andar con cuidado, dice mi padre. Ahí las vacas se las traga el pantano. Es por el tipo de casco. Tiene uno diferente al de los caballos, me explica, y yo me aferro a un poste de luz y me alejo. De un lado de la ruta y del otro, a pesar de la seca que suele ser la desgracia nacional,
El campo está lleno de totoras y cangrejitos que caminan de costado, cubiertos de fango. Los veo por el zoom de la cámara fotográfica y mientras manejo no entiendo por qué están ahí y no en el mar o en otro lado. Mi padre dice que se alimentan de una bacteria o de no sé qué. Lo escucho y en el cruce veo una patrulla, doy un volantazo y corto por la estación de servicio para tomar la ruta que lleva al pueblo. Cuando llegamos a General Lavalle, un poblado con barquitos en la ría y caserones de ventanales altos y rejas bajas, los pescadores pliegan las redes. El pueblo me hace pensar en otros tantos, con nombres de generales o de próceres de infames hazañas, mientras a mi padre le sugiere lo inapropiado que resultan a veces los revisionismos históricos. En una ochava cerca de la ría entro al museo. Leo el nombre de los indios que vivieron en la zona, de los que casi es lo único que conozco. Y de golpe doy con una estrofa de Rafael Obligado que nombra a Santos Vega, el payador del que se desconocen todos sus versos. La estrofa dice así: beso este suelo querido que a mis caricias se entrega, mientras de orgullo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santos Vega. Al día siguiente, en la plaza principal de Madariaga, mi padre se abraza a un tala centenario. Ese tala y el de al lado, dice, son los más longevos del lugar. Habla de ellos como si fueran personas, y antes de ir a lo de Leguizamón me propone pasar por alguna playa. Elijo una nueva, de la que últimamente he escuchado hablar bastante. Mar de las Pampas se llama. Para alcanzar la orilla hay que escalar unos médanos altos. Dejamos la camioneta bajo el pinar. El encargado del estacionamiento, con su boletería improvisada junto a los médanos, nos recibe con una franela en mano y tantas señas y tanta verborragia. Dice que a ese que está con él en la reposera lo conoció hace unos días. Desde entonces almuerzan juntos debajo del pino. El amigo nos saluda, viene del Gran Buenos Aires. Antes trabajaba en el campo. Había llegado a capar toros con los dientes, asegura, pero el encargado del estacionamiento no lo deja hablar, ni ahora ni a las 3 horas cuando nos despedimos para tomar el camino de tierra e ir a la esquina de Argúas, a 18 kilómetros de Vidal, donde Leguizamón no deja de asombrarse. Ayer nomás supo que tendría agua. No hay ventanas en la pulpería. La luz es débil. Leguizamón permanece sentado detrás del mostrador con rejas. Cada tanto ordena la bandeja de zinc y habla del palito. 200 años habían pasado sin una gota, 200, y ahora, gracias a un palito, de repente no tenía que cargar con agua del pueblo, dijo, parado junto a la bacha, que no supe preguntarle para qué servía, pero que sospecho sería porque si bien no había agua dulce, sí la había salada. Recordé a Coleridge, el marinero de Coleridge, como siempre cuando alguien ruega por una gota de agua. Leguizamón repetía lo del palito. Jamás se le había ocurrido que sería tan fácil, y capaz que sí. Capaz que los que decían que era un paisano renegado porque no quería aceptar que los de la municipalidad le anduvieran con vueltas y lo quisieran ayudar a mantener la pulpería para después pedirle algo a cambio, capaz que sí. Capaz que tenían razón y él era un renegado. Y fíjese usted, me dijo, que no fueron ellos los que me la trajeron, el agua, sino que fue un buen tipo que de casualidad pasaba por acá y me dijo, quédese tranquilo, le soluciono yo el problema la próxima vez que vengo. Leguizamón había imaginado que se le aparecería con uno de esos equipos de rabdomante con los que buscan oro por las playas o agua por ahí, pero no, el tipo apareció con las manos vacías. Era un saorí vestido de paisano. No bien llegó al lugar, le pidió que le diera unos palitos, pero no unos cualquiera, sino unos de eucaliptos. Leguizamón obedeció. El tipo los sopesó, los miró atentamente y fue caminando alrededor de la casa hasta que dijo que esos palitos no servían. Los tiró lejos y pidió que por favor le mostrara dónde estaba el árbol. Debajo del eucaliptos, el saorí evaluó diferentes ramas. Eligió 2 y volvió a caminar con ellas apoyadas en las palmas de las manos.
Las ramitas de repente cayeron y el tipo de lo más tranquilo dijo: acá está. Y el pozo estaba ahí, delante de la tranquerita, por donde ahora entraba una señora rubia con 2 chicos y un perro detrás que los olfateaba. Desde el vidrio de la puerta, con vaya a saber cuántas capas de pintura, vi a la señora forzar el picaporte. La puerta cedió e hizo un ruido que, según mi padre, encerraba toda la historia de ese lugar, por no decir de la Argentina. Leguizamón se puso de pie, saludó a los chicos y a la señora, que le pidió permiso para usar la cancha de bochas. «Es suya», dijo Leguizamón, y pronto volvió a hablar de la pulpería, porque lo que él no entendía era que la esquina de Argüaz hubiese sido declarada de interés municipal y aún así hubiera que levantar una solicitud por escrito y andar sobando a fulano y a mengano. ¿Para qué? Para que después te vengan con que les debes un favor, hace esto o aquello. No, gracias. Puede que fuera de renegado, pero él no pensaba pedirle un favor a nadie. Si querían ayudarlo, bien, y si no, también, dijo, y nos sirvió la liebre al escabeche y otra botella de cerveza, que ahora que pienso debía enfriarla en una heladera a querosén, porque en la pulpería a lo sumo habría foquitos de 34 voltios y un grupo electrógeno para la nochecita. Hablamos de la posibilidad de que la esquina fuera declarada de interés provincial. Al rato la señora volvió con los chicos. Se había levantado demasiado viento, dijo, y pidió una picada y 3 gaseosas. Corrimos las sillas para no darles la espalda. Los goznes de la puerta volvieron a chirrar. Un gaucho con boina negra, bombacha de campo y camisa gris topo saludó cohibido y algo desconcertado. Debía llevar alpargatas porque no sentía el taco de las botas. Se sentó en la punta de la barra, uniéndose a la ronda. A sus espaldas, con la cabeza gacha y el recado encima, el alazán en el que había llegado era un calco de Molina Campos. El hombre pidió un vaso de vino y pronto entró en conversación. Se habló de bochas, de jineteada, de las láminas de los cuadros de Enrique Macgregh que colgaban de las paredes y que supe era el bisabuelo de los chicos. La luz fue debilitándose. Desde el otro lado de la reja, Leguizamón levantó un barrote para pasar la tabla de fiambres. Recordé el cajero de un banco en las películas del lejano oeste. Algunos barrotes eran movibles, comentó el chico, que luego dijo algo sobre la electricidad, a lo que el gaucho intervino con hablar lento. Desde que trabajaba para su patrón, ahí cerquita nomás, los otros dueños de la zona decían que pronto iban a llevar la luz. Su patrón se había reunido con ellos, que le habían prometido que participarían, pero a la hora de las verdades la luz no llegaba. No era culpa del patrón, pero la verdad era esa, dijo, y bajó la vista. Detrás del mostrador, Leguizamón escuchaba atento. A sus espaldas había una hoja enganchada con una chincha a la repisa de madera verde. Pregunté si era su mail y él dijo que sí, se los leía a la sobrina. Afuera atardecía. La señora y los chicos tenían que irse y nosotros también. Nos despedimos sabiendo que no volveríamos a vernos. Leguizamón sonrió. Tenía con qué. A él un palito de eucaliptus le había cambiado la vida.